Hay historias de terror que parecen sacadas de películas. Pero otras nacen de experiencias que personas comunes cuentan con la voz temblando. Situaciones normales, lugares tranquilos. Hasta que algo extraño ocurre. Esta noche vas a escuchar dos historias perturbadoras. Ambas ocurrieron en lugares donde cualquiera esperaría sentirse seguro. Y lo peor, es que las personas que las vivieron todavía no saben qué fue exactamente lo que pasó. Apaga las luces si quieres. Y escucha con atención. Porque después de esto, tal vez empieces a mirar tu casa de forma diferente. El hombre que estaba en el patio. Esto ocurrió hace algunos años, cuando todavía vivía con mis padres en una casa ubicada en las afueras de la ciudad. No era una zona completamente rural, pero tampoco era un barrio muy transitado. Las casas estaban separadas por varios metros, y por la noche todo se volvía extremadamente silencioso. Después de cierta hora casi no se veían autos ni personas caminando por la calle. Nuestra casa tenía un patio bastante grande. Había un árbol viejo en el fondo y una reja que daba hacia un terreno baldío que llevaba años abandonado. Nunca me había dado miedo vivir allí. Hasta esa noche. Recuerdo que mis padres habían salido a cenar con unos familiares. No era algo raro. Muchas veces me quedaba solo en casa y normalmente aprovechaba para ver videos o jugar en la computadora hasta tarde. Esa noche estaba en mi habitación, acostado en la cama mirando el teléfono. Era cerca de las 11. La casa estaba completamente en silencio. En un momento escuché un sonido que venía del patio. Al principio no le presté mucha atención. Pensé que podía ser un gato o algún perro que hubiera entrado por la reja. En ese barrio era bastante común ver animales pasando por los patios durante la noche. Pero unos minutos después el sonido volvió a escucharse. Esta vez fue más claro. Parecía el sonido de alguien caminando sobre hojas secas. Recuerdo que me quedé mirando el techo durante unos segundos intentando escuchar mejor. La casa estaba tan silenciosa que cualquier ruido se percibía con claridad. Y entonces lo escuché otra vez. Pasos. Lentos. No parecían los pasos de un animal. Parecían los pasos de una persona. Me senté en la cama inmediatamente. Intenté convencerme de que estaba exagerando, pero había algo en ese sonido que me resultaba extraño. Me levanté y caminé hacia el pasillo de la casa. Desde allí se podía ver el patio a través de una ventana que estaba en la cocina. Mientras caminaba sentía una sensación rara en el estómago. No era exactamente miedo todavía, pero sí una incomodidad que no podía explicar. Cuando llegué a la cocina, la casa seguía completamente oscura. Solo entraba una luz muy tenue desde un poste de la calle. Me acerqué lentamente a la ventana. Miré hacia el patio. Al principio no vi nada. El árbol del fondo proyectaba una sombra grande sobre el suelo y todo parecía completamente normal. Pero cuando mis ojos se acostumbraron mejor a la oscuridad, noté algo. Había una figura. Alguien estaba parado cerca del árbol. Un hombre. Estaba completamente quieto. No caminaba. No miraba alrededor. Solo estaba ahí. De pie. Mirando hacia la casa. Sentí un escalofrío inmediato. Lo primero que pensé fue que tal vez era un ladrón que había entrado al patio para ver si había alguien en la casa. Pero lo extraño era su comportamiento. No parecía estar revisando nada. No parecía intentar entrar. Simplemente estaba mirando la casa. Me quedé observándolo durante varios segundos sin saber qué hacer. En ese momento pensé que tal vez si encendía la luz de la cocina él se iría. Así que estiré la mano y encendí el interruptor. La cocina se iluminó de golpe. En ese mismo instante el hombre levantó la cabeza lentamente. Y miró directamente hacia la ventana. Nos quedamos mirándonos. No podía distinguir bien su rostro porque la luz estaba dentro de la casa, no afuera, pero sabía perfectamente que estaba mirándome. Recuerdo que en ese momento sentí algo que nunca había sentido antes. No era solo miedo. Era una sensación muy extraña, como si algo estuviera mal en esa situación. Como si ese hombre no debería estar ahí. Pasaron varios segundos. Luego el hombre comenzó a caminar. Pero no hacia la reja. No hacia la calle. Caminó hacia la casa. Cada paso lo acercaba más a la ventana donde yo estaba. Sentí que el corazón me latía muy rápido. Di unos pasos hacia atrás sin dejar de mirarlo. El hombre se detuvo frente a la ventana.
a menos de 1 metro del vidrio. Seguía mirándome. No decía nada. No hacía ningún gesto. Solo estaba allí, observando. Durante unos segundos ninguno de los dos se movió. Luego levantó lentamente una mano y la apoyó contra el vidrio. Fue en ese momento cuando el miedo me golpeó de verdad. Salí de la cocina rápidamente y fui hacia mi habitación para buscar el teléfono. Mientras marcaba el número de mi padre escuché algo que me hizo quedarme completamente inmóvil. El sonido de la puerta trasera. Alguien estaba intentando abrirla. El picaporte se movía. Una y otra vez. Me quedé en silencio escuchando. No sabía si debía salir a ver o quedarme en la habitación. Después de unos segundos el sonido se detuvo. Todo quedó en silencio. Un silencio absoluto. La policía llegó unos 20 minutos después. Revisaron el patio, la reja, las ventanas, pero no encontraron a nadie. Lo único extraño que encontraron fueron unas huellas en el suelo del patio. Pisadas que iban desde la reja hasta la ventana de la cocina. Pero no había huellas que indicaran que alguien hubiera salido del patio. Hay momentos en los que uno piensa que el miedo solo existe afuera. En calles oscuras, en lugares solitarios. Pero la siguiente historia demuestra que incluso dentro de tu propia casa, pueden ocurrir cosas que nadie puede explicar. La puerta que se abrió a las 3:12. Esto ocurrió cuando tenía 22 años. En ese momento vivía solo por primera vez. Había alquilado un pequeño departamento en un edificio bastante antiguo. No era un lugar lujoso, pero era tranquilo y el alquiler era accesible. El edificio tenía solo 2 pisos y 4 departamentos en total. 2 abajo y 2 arriba. Yo vivía en el segundo piso, en el departamento del fondo. Una de las cosas que más me gustaba del lugar era el silencio. A diferencia de otros edificios, casi nunca se escuchaban ruidos de vecinos. La mayoría de las personas que vivían allí eran mayores y llevaban años viviendo en el mismo lugar. Durante el día el edificio era completamente normal. Pero por la noche tenía algo extraño. No sabría explicarlo exactamente. Era una sensación. El pasillo común del edificio era largo, estrecho y estaba iluminado por una sola luz amarillenta que permanecía encendida toda la noche. A veces, cuando llegaba tarde, tenía la sensación de que ese pasillo era demasiado silencioso. Como si el edificio estuviera completamente vacío. Pero en ese momento no le daba demasiada importancia. Hasta aquella madrugada. Esa noche me había acostado bastante tarde. Estuve viendo videos y navegando en el teléfono hasta casi las 2 de la mañana. Cuando finalmente decidí dormir, recuerdo haber revisado que todo estuviera cerrado. La puerta principal con llave. Las ventanas cerradas. La puerta del baño también estaba cerrada, algo que hacía siempre por costumbre. Luego apagué la luz y me acosté. No sé cuánto tiempo pasó hasta que me desperté. Pero cuando abrí los ojos lo primero que hice fue mirar el reloj del teléfono que estaba sobre la mesa de noche. Marcaba las 3:12 de la madrugada. Lo extraño es que no me despertó ningún ruido fuerte. Simplemente abrí los ojos. Pero había algo que me hizo sentir incómodo inmediatamente. El departamento estaba demasiado silencioso. Me quedé acostado unos segundos mirando el techo, intentando entender por qué me había despertado. Y entonces escuché algo. Un pequeño sonido que venía del pasillo del departamento. No era un golpe. Era más bien el sonido de algo moviéndose lentamente. Me quedé completamente quieto, pensando si tal vez era algún vecino caminando en el pasillo del edificio. Pero no. El sonido venía de dentro de mi departamento. En ese momento mi cuerpo se tensó inmediatamente. Porque yo vivía solo. Me incorporé lentamente en la cama, intentando escuchar mejor. Durante unos segundos no se escuchó nada. Pensé que tal vez lo había imaginado. Que tal vez estaba medio dormido. Pero justo cuando estaba a punto de acostarme otra vez, escuché otro sonido. Esta vez venía claramente desde el pasillo que conectaba mi habitación con el resto del departamento. Era un movimiento muy leve. Como si algo se estuviera desplazando lentamente. Recuerdo que sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. La habitación estaba completamente oscura. Solo entraba una luz muy tenue desde la calle a través de la ventana. Me quedé sentado en la cama durante varios segundos intentando reunir valor para levantarme. Finalmente decidí hacerlo.
Me levanté despacio, intentando no hacer ruido. Caminé hacia la puerta de mi habitación y la abrí unos centímetros. El pasillo estaba oscuro, pero había algo que llamó mi atención inmediatamente. La puerta del baño estaba abierta. No completamente, pero lo suficiente como para notar que no estaba cerrada. Y yo estaba completamente seguro de haberla dejado cerrada antes de ir a dormir. Me quedé mirando esa puerta durante varios segundos, intentando pensar en una explicación lógica. Tal vez no la había cerrado bien. Tal vez el aire la había movido. Pero algo no encajaba. Todas las ventanas estaban cerradas. No había corriente de aire. Y el edificio esa noche estaba completamente silencioso. Decidí salir de la habitación. Cada paso que daba en ese pasillo me hacía sentir más incómodo. Era una sensación difícil de explicar. Como si estuviera entrando en un lugar donde no debería estar. Cuando llegué al baño, empujé la puerta lentamente y encendí la luz. El baño estaba completamente vacío. Todo estaba exactamente como lo había dejado. La toalla en su lugar. El lavabo limpio. El espejo frente a mí. Recuerdo que me miré en el espejo durante unos segundos, intentando tranquilizarme, pensando que tal vez todo había sido una confusión. Pero entonces noté algo. La puerta del baño comenzó a moverse muy lentamente detrás de mí. No se cerró. Solo se movió unos centímetros. Como si alguien la hubiera empujado suavemente desde el otro lado. Sentí un frío inmediato en todo el cuerpo. Me di vuelta rápidamente. Pero no había nadie. El pasillo estaba vacío. No había ningún sonido. Nada. En ese momento decidí revisar todo el departamento. Fui primero a la cocina. Después al pequeño living. Revisé la puerta principal. Seguía cerrada con llave. Las ventanas también estaban completamente cerradas. No había ninguna señal de que alguien hubiera entrado. Cuando terminé de revisar todo, pensé que tal vez lo mejor era volver a la habitación y tratar de dormir. Pero cuando regresé al pasillo noté algo que me hizo detenerme inmediatamente. La puerta de mi habitación estaba cerrada. Completamente cerrada. Y yo estaba seguro de haberla dejado abierta cuando salí. Me acerqué lentamente. Sentía una presión extraña en el pecho. Algo dentro de mí me decía que no abriera esa puerta. Pero al mismo tiempo sabía que tenía que hacerlo. Extendí la mano. Tomé el picaporte. Y abrí la puerta. La habitación estaba exactamente igual que antes. La cama. La mesa de noche. El teléfono. Todo estaba en su lugar. Pero mientras estaba de pie en la puerta observando la habitación, escuché algo. Un movimiento leve. Justo detrás de mí. En el pasillo. Me di vuelta inmediatamente. Pero no había nadie. El pasillo estaba completamente vacío. Sin embargo, en ese momento tuve una sensación muy clara. Una sensación que todavía recuerdo perfectamente. Sentí como si alguien hubiera estado caminando detrás de mí durante todo ese tiempo. Y hubiera dejado de moverse justo cuando me di vuelta. Esa noche no volví a dormir. Me quedé despierto hasta que amaneció, con todas las luces del departamento encendidas. Unas semanas después me mudé. Nunca volví a vivir en ese edificio. Pero lo que más me inquieta hasta el día de hoy es algo que me dijo un vecino cuando me fui. Mientras cargaba mis cosas al auto, un hombre mayor que vivía en el primer piso me preguntó si me mudaba. Le dije que sí. Entonces me miró y dijo algo que todavía recuerdo. Me preguntó si alguna vez había escuchado ruidos en el departamento por la noche. Le respondí que sí. Y entonces él simplemente asintió. Como si ya supiera la respuesta.